¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es El Tequila en el Comercio Internacional. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio a través del canal de televisión del Consejo Regulador del Tequila. Están ustedes pues escuchando un programa más acerca de cómo tener mejores experiencias al momento de exportar, que de esto se trata básicamente nuestro programa, y como siempre tenemos a expertos en la materia para podernos orientar y conocer cuáles son las alternativas para lograr nuestros objetivos. Así que si nos están sintonizando, les invito a que recurran a las redes sociales para que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Yo soy Gabriela Chávez, acompáñenos a lo largo de estos próximos 4 bloques en donde estaremos platicando el día de hoy acerca de las problemáticas que se presentan al momento de exportar y sobre todo si es una cuestión de casualidad o de causalidad el poder dirigirse a un mercado de exportación. Para eso hoy nos da muchísimo gusto recibir en este espacio a Silvia Torres. Ella es catedrática, es además consultora en comercio internacional y nos va a platicar con muchos detalles este tema que además sabemos que tiene un gran interés para muchos exportadores. Bienvenida, Silvia. Muchísimas gracias a ti, Gaby. Pues yo creo que lo primero que tendríamos que conocer, Silvia, es si todas las empresas que exportan son empresas que están preparadas, que saben lo que hacen o que se avientan al ruedo nada más por pensar que es factible vender sus productos fuera de México. Yo creo que no. Gracias por tu pregunta, porque yo creo que es muy interesante. De las que están exportando tal vez, ¿no? Sí. O sea, las empresas que ya están exportando, bueno, hay empresas que han pasado por cualquier cantidad de problemas, de pasos, de cosas, y hay muchísimas de ellas que no han llegado a ese punto, que no han llegado a exportar. Pero ¿cuántas se avientan? A veces decimos, bueno, amanecen hoy con decir, ay, quiero exportar, ¿no? O con la idea de exportar por muchos motivos. Por muchos motivos. ¿Cuáles son los más frecuentes que los llevan a pensar así? Los más frecuentes es: no tengo ventas en el mercado nacional. Yo he escuchado tequileros, por ejemplo, que dicen, es que tengo mucho tequila almacenado y entonces quiero exportar. Tengo que sacar mis inventarios y me los llevo fuera de México si no los vendo aquí. Así es. Pero eso no te lleva a nada. Y hay, esos son los menos, o sea, los menos, el problema menor. Hay otros que, sin tener la más remota idea del negocio, porque ellos se dedican a cualquier otra cosa, piensan en exportar tequila porque creen que es bueno, por supuesto que es negocio, pues, pero piensan que es muy sencillo, que ya el mercado está abierto y que hay oportunidades en todas partes y que a ellos les puede ir muy bien, ¿no? Entonces, no saben absolutamente nada de la industria y no saben nada del mercado. Entonces, yo creo que lo primero es eso. A ver, aquí en este tema que hablabas de aquellos que piensan que si no vendo en el mercado nacional, me puedo ir a otro país y lo voy a vender. Habría que más bien precisar si hay una estrategia detrás o no, porque sí, claro, sencillamente, si hay una recesión en México o una recesión económica, bueno, es válido pensar que si hay un mercado donde hay un mayor poder adquisitivo, claro, pues yo me vaya con mi producto a venderlo allá, ¿no? Pero es tal como tú dices, hay una estrategia atrás, ¿no? O sea, es perfectamente válido y es lo que hay que hacer una estrategia que te diga, a ver, ¿cómo le vas a hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? O sea, es una manera natural de crecer o de diversificar tus mercados, ¿no? Y tus productos. O sea, es una manera ideal de crecer, empezar en el mercado nacional y una vez conociendo, estabilizando tu proceso, tus procedimientos, tu personal ya todo está a punto para que puedas empezar a pensar en el mercado internacional. Y digo empezar a pensar, ¿por qué? Porque después de eso no es, tengo ya un mercado esperándome, es empezar a ver dónde, hay que construirlo. Claro, y hay que hacer esa estrategia, ¿no? Pero a través de la planeación y de la investigación. A ver, y aquí, bueno, pues también ya nos vamos a ir al tema de los recursos, porque claro, puede haber un pequeño empresario, un pequeño industrial que quiera exportar, tiene esa intención, y que si lo desmotivan, porque dicen, no, pues es que no tienes dinero, ¿cómo le vas a hacer? Entonces,
pues sí se puede frustrar un poco, pero es válido pensar que pues si eres chiquito mejor ni te metas a exportar. Tiene cierto grado de verdad, porque ciertamente para exportar se necesitan recursos, se necesita invertir. Mucha gente lo piensa como gasto y yo creo que es una inversión. Siempre y cuando vaya bien encaminando y vaya, aunque sea chiquito, lo puedes hacer, pero con una buena estrategia. ¿Cuál es esa buena estrategia? Yo creo que vale la pena hablar de Porter aquí. O sea, ¿cuáles son esas 3 puntos fundamentales de la estrategia? Son 3, que a mí me gusta mucho, o sea, claro que son solo 3, pero para llegar a ellos es liderazgo en costos, tienes que tener costos considerablemente bajos y competitivos al menos. Tienes que tener un segmento o un nicho de mercado distinto y tienes que tener una diversificación. Ah, pero entonces deseablemente los 3, ¿no? Pero si no tienes los 3, pues por lo menos 2. Pero si ni tienes un producto distinto, ni tienes un nicho de mercado específico al cual quieres dirigirte y tus costos son altos, entonces sí, chiquito o grande, yo diría que... Bueno, aquí las teorías de Porter pues suenan muy fáciles, ¿no? Pero bueno, ¿y yo cómo voy a saber si tengo un precio competitivo en el extranjero o no? Esa es una de las primeras preguntas. Esa es una de las primeras preguntas. Es ahí donde tenemos que investigar. Donde te digo, para tener una estrategia de precio, de a qué precio voy a salir, porque no es lo mismo, y aquí me gustaría decirles a todos aquellos empresarios que nos están viendo, precisamente eso, o sea, no es nada más mi costo, ni al precio al que yo quiero vender, es al precio, a qué precio se vende en el mercado internacional, un tequila similar al mío, que ahorita te digo otra cosa que muchas veces lo estimamos mucho más alto, ¿no? Entonces, tengo que hacer investigación de mercados. Porque aquí también se puede pensar que ya con el hecho de que si lo vendo en dólares, que me va a representar mayor ganancia que venderlo en pesos, pues ya con ese diferencial yo ya voy a ganar. No es la manera correcta de pensar. No es la manera correcta. Y muchas veces se tiene que vender mucho más abajo de cómo se vende en México, a menos te digo que tengas, o sea, ahora han salido muchas marcas premium, etcétera. Hay que ver a qué mercado se lo vas a destinar, porque también hay lo puedes saturar, ciertos mercados premium, aun cuando sean premium, ¿no? Entonces, y que representan un valor más grande, ¿no? Para tu, pero ¿qué das aparte, para pagar, para que la gente pague eso, qué le vas a dar, ¿no? Claro. Le tienes que dar algo. Entonces, sí es válido que los pequeños empresarios tengan esa inquietud. Tengan esa inquietud, pero tienen que empezar por investigar. Y por investigar cuánto cuesta ponerlo allá, cuánto cuesta el manejo, la importación, la distribución, el almacenaje, los impuestos y todo. Y una vez hecho eso, entonces decir, mi tequila puesto allá cuesta $10 la botella y yo voy a competir con los de 30, bueno, pero la generalidad de muchas veces no es así. Y bueno, es esta parte de construir un precio real para tu mercado de exportación, porque supongo que tampoco es lo mismo pensar en que si me puedo ir a vender a Francia tequila, lo voy a vender igual que lo vendo en Estados Unidos. No sé si generalmente también se diversifica el precio dependiendo del país al que te estás dirigiendo. Los precios son muy distintos en un mercado y en otro, porque además en Estados Unidos hay una cantidad de marcas enorme, ¿no? Pero hay un mercado muy grande. Pero se va más de 90%, ¿no? Es mucho más conocido, la gente lo toma en margaritas, la gente está acostumbrada más a tomar tequila desde hace mucho más tiempo que en Europa. En Europa también cada vez crece más, pero hay menos marcas, el mercado es un poco más, es mucho más de extremos. Hay tequilas buenos porque la gente sabe tomarlo y hay otros, que no digo marcas, pero hay otros en los principales países europeos que cuestan muy poco. Y que bueno, 12, 15 euros, etcétera, y son los que los jóvenes usan para emborracharse, ¿no? Entonces, es la verdad. Y le crean una mala imagen. Y le crean una mala imagen al producto, ¿no? Entonces, hay que ver muy bien en dónde estamos. Mira, te voy a decir una cosa, yo he hecho un ejercicio así, alguna vez lo hicimos con Canadá, que me tocó ir a una misión, a una agenda, no una misión comercial, y nos llevaron a visitar las tiendas. Tú sabes que en Canadá los vinos y licores los tiene
el gobierno es quien los importa y quien tiene las tiendas. Entonces, fuimos a visitar las tiendas. Bueno, tan solo ahí te das cuenta, y son tiendas de licores, nada más, son licorerías, pero hay muchísimas. Entonces, el gobierno del país y el gobierno del estado es quien lo ve. Lo administra. Entonces, lo administra, los importa y los comercializa. O sea, ahí no hay terceros, no hay ciudadanos. No hay particulares no hay haciendo el negocio. Entonces tú le tienes que vender al gobierno. Bueno, pero para eso tienes que conocer el mercado y tienes que conocer cuáles son las marcas que se venden, a cómo, pero tú lo puedes ver ahí. Y luego ves a dónde se dirige la gente, cuáles son las marcas que están degustando, cuáles son las marcas que prefiere la gente y cuáles son los precios, quiénes están en las cabeceras y a cómo. O sea, con eso tienes la mitad del trabajo hecho. Pues vamos a platicar y sobre todo, pues cuánto cuesta enterarte de estas cosas. Claro. Estamos con Silvia Torres platicando acerca de las estrategias para lograr convertirse en un verdadero exportador. Esto es el tequila en el comercio internacional. Regresamos. Estamos en el tequila en el comercio internacional. Los invitamos para que nos hagan llegar sus comentarios a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Hoy estamos hablando del tema paradigmas en la planeación de los negocios en materia de comercio internacional y tenemos para platicar de este tema a la catedrática y asesora en comercio exterior Silvia Torres, que nos ha venido ilustrando acerca de cómo construir precios y cómo construir mercados en el momento de exportar. Y platicábamos, Silvia, antes de irnos al corte, acerca de precisamente de este tema. Yo creo que es uno de los puntos neurálgicos cuando vas a exportar. ¿A cuánto tengo que vender mi producto? Exacto. Y si realmente estoy preparado para poder enfrentarme a una comercialización fuera de México, ¿no? Exactamente. Y ya nos platicabas el caso de Canadá, donde bueno, el que comercializa y el que distribuye y el que mueve todo lo que tiene que ver con vinos y licores es el gobierno canadiense. Y bueno, ahí sí te enfrentas, ya cuando piensen en exportar a Canadá, bueno, habrá que pensar primero en eso, que hay una red muy amplia de distribución de bebidas y que bueno, ya teniendo esa posibilidad, que tendrías que, si eres una pequeña empresa, bueno, pues a lo mejor reunir tu capital para poder ir a hacer una investigación de mercado, ¿no? Mira, con que muchas veces, por supuesto, tienes que, algo muy importante que tú acabas de decir es la red de distribución. Los canales de comercialización o los canales de distribución. Y para hacer eso necesitas, o sea, para conocer lo que te acabo de decir, puedes ir a la tienda y verlo, ¿no? Pero, o sea, puedes ir a la tienda y hacer, mira, tan solo eso, si hiciéramos tan solo eso ya era importante, ¿no? Pero claro que para muchas empresas no es posible ir a todos los países a donde quieren exportar. Y además a todas las tiendas, ¿verdad? Entonces, pero eso nos da una magnífica idea. Pero la otra es platicar justamente con ellos o con los distribuidores, es investigar cómo se maneja. No es necesariamente como yo quiero manejarlo. Eso, una vez conociendo el canal, tu estrategia puede ser distinta. Pero tienes que llevarte a todos los que ya están dentro de la cadena. O sea, si hay necesidad forzosa de un importador, de un distribuidor, de un broker allá, no vas a poder romperlo muy fácilmente. Entonces, incluso en Canadá necesitas un broker, necesitas alguien que mueva tu marca, alguien que se encargue de estarla monitoreando. Entonces, y eso te los dicen los encargados del gobierno canadiense. Y eso cuesta. Y eso cuesta. Entonces, y por otro lado, te digo, porque muchas veces hacemos cuentas alegres de que si yo estoy viendo el tequila en 30 o en 40 dólares, en 24 dólares y una marca reconocida en la cabecera, pues entonces el mío lo voy a poder vender en 26 o en 30 o en 22. Pero si no sabes cuánto se paga de impuestos ahí y cuánto se paga de fletes de almacenaje del importador, del broker, de toda la cadena de distribución, entonces pues probablemente tú dices, si yo lo vendo en 15 dólares está perfecto, ¿no? Probablemente resulte que tienes que venderlo en 8 dólares para que se pueda vender en 30 o en 22. Y entonces ya te puede ser incosteable, ¿no?
Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es irte al revés. Hay dos modelos o dos mecanismos para hacer esto, para llegar a tu precio de exportación. Tienes que hacer tu costeo y luego tienes que, para llegar hasta allá, hasta el punto de venta, y tienes que hacerlo de regreso. Es decir, si yo estoy viendo una marca, yo quisiera estar, yo puedo estar en 24 o puedo estar en 80. Hago la operación o el cálculo al revés, o sea, le voy restando. ¿Cuánto es de impuestos? Pues es el 150%. Bueno, es el 18 de IVA, más el tanto del equivalente de IEPS. Es todos los impuestos que va a pagar el producto. De importación, recordemos que de importación hay puede haber, por ejemplo, porque mucha gente también ahí se equivoca, puede haber un tratado de libre comercio con ese país. El impuesto de importación no se paga si el producto va con un certificado de origen, pero todos los demás impuestos sí se pagan. Hablamos del caso de Costa Rica, que es un país en donde las tasas impositivas son altas. Así es. En el mercado doméstico. En el mercado doméstico, donde todos los licores y normalmente son bebidas, licores y tabacos, ¿no? Donde, por ejemplo, en Costa Rica son muy altos los impuestos. Entonces, podemos estar exentos de arancel. Sí, pero los demás gravámenes ahí están y esos no te los puedes quitar. Y bueno, ahí también esa parte habrá que considerarla muy cuidadosamente. Muy cuidadosamente. Decíamos también el caso de, el caso de Canadá que nos habías puesto de ejemplo. El hecho de que alguna marca con una capacidad grande para distribución esté en la cabecera de los anaqueles, no necesariamente quiere decir que tu marca va a poder estar muy a la vista, porque a lo mejor llegas y tu producto está escondido ahí en la última fila, ¿no? ¿Y quién lo ve? Entonces, ese es también tienes que hacer también de qué manera hacerlo visible, ¿no? Y eso lo puedes hacer pagando. Claro. O sea, tú tienes que pagar. Por ejemplo, en Canadá, aquella ocasión que yo fui, nos decían, fíjate cómo tiene este tequila o estos licores, tienen un incentivo para la compra. Es decir, te dan millas a tu tarjeta de crédito o a tu tarjeta de vuelos, que están ligadas las tarjetas y todo, y te dan millas por cada botella que compres. Pero eso tú lo pagas. Eso el vendedor... Y lo negocias además, ¿no? Porque no es una cuestión que llegas y se va a aplicar. Así es. Entonces, cualquier promoción, cualquier cuestión que tenga que ver con la posibilidad de que se comercialice mejor tu producto implica pues que tengan la capacidad de gestión allá. Claro, que tengan la capacidad de gestión y que estés dispuesto que dentro de tu costo, de tu precio de venta, esté considerado un porcentaje para promoción. Generalmente no lo hacemos, decimos el distribuidor que lo haga. Esa parte de la promoción o del costo de publicidad, de marketing, en términos generales, ¿se puede definir a través de, bueno, si tú tienes un asesor en México, a lo mejor toda esa parte la vas a poder hacer con una sola persona y no tendrás que estar yendo a varios puntos a hacer todas estas cuestiones, ¿no? Esa es una opción. Esa es una opción. Tú lo puedes hacer todo desde México, pero sí necesitas la asesoría de tu distribuidor o de tu cliente o de alguien allá, ¿no? Claro. Para que te diga, mira, aquí, por ejemplo, está prohibido, porque también están prohibidos, igual que en México, ¿no? Ya está prohibido el anuncio publicitario en espectaculares o en cosas, no, todavía aquí no. Pero hay países donde sí. Bueno, pero hay horarios en televisión en donde no te puedes anunciar. Entonces, tan solo eso necesitas saberlo, cuál es la regulación, porque estamos hablando de bebidas alcohólicas, no de cualquier cosa. Entonces, necesitas saber cuál es la normatividad en esos países. Claro. Entonces, y cuáles son los costos, por ejemplo, en esos países. O cuáles son los hábitos, cómo se anuncian los productos similares en esos países. Y si es posible, por ejemplo, la degustación, porque también en México hoy es un poco difícil que tengas acceso a estar mostrando tu producto, degustándolo en cualquier lugar, ¿no? Así es. Esas son las restricciones. También, por supuesto que degustación
es una parte, tienes que tener autorización, tienes que tener degustador, y eso cuesta, te digo, todo eso cuesta, y es como cualquier cosa que compramos nosotros, ¿no? Nosotras compramos muchos perfumes y todo, y un perfume te puede costar 1,000 pesos, pero de eso el costo pueden ser 10 pesos, ¿no? O sea, no pensemos que por ser... Estamos pagando por un costo. Pero lo que estás pagando... producto, nada más por el contenido. Por el contenido, el costo del producto como tal, pues es mínimo. O sea, lo que tiene alrededor es toda la publicidad, todas las muestras que nos regalan, ya pagamos. O sea, todo eso cuesta, ¿no? Todas las promociones, las semanas de belleza, en fin. O sea, todo eso cuesta. Eso es parte de la promoción, y eso es parte de la promoción que tenemos que hacer con los tequilas también. Bueno, vamos a seguir platicando qué tan factible es que empresas pequeñas puedan llegar a construir mercados y convertirse en exportadores profesionales fuera de México. Este es el Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos. Estamos en el Tequila en el Comercio Internacional hoy con el tema paradigmas en el plan de negocios, los miedos, los errores que se cometen en el momento de pensar en exportar y bueno, sobre todo el poder tener la capacidad de diagnosticarse como empresa para saber si estamos o no estamos listos para realizar una actividad en materia de comercio internacional. Y para ello tenemos a Silvia Torres, ella es catedrática, ella es además asesora en comercio exterior, para platicarnos precisamente de todos estos temas que sobre todo los exportadores nobles o que nada más han pretendido exportar por aquello de que tienen familiares en otro país y alguien les comenta que es fácil vender producto como tequila, bueno, pues si es la mejor recomendación esta o si hay que recurrir a los expertos para poder realizar un plan de negocios y hacerlo de una manera profesional. ¿Qué tan frecuente es que alguien que se lanza al ruedo, como decimos, le vaya bien de primera intención, nada más porque, bueno, pues porque supo que en algún país hay alguien interesado en comprar tequila? Silvia. No es muy frecuente, sobre todo, claro que hay garbanzos de a libra, ¿no? Oportunidades hay, también hay que seguirlas. O sea, tampoco vale decir que hasta que hagas toda una planeación de 3 años y tengas todo perfectamente bien, vayas a tener éxito. O sea, también los hay, también hay oportunidades y hay pequeños empresarios que lo hacen muy bien, pero esto lleva tiempo, ¿no? Uno de los, yo creo que yo identificaría algunos problemas por los que también los empresarios no pueden salir tan rápido adelante. Por la marca, por ejemplo. Porque generalmente las marcas que ponemos son una marca que a mí me gusta. O que se refieren a alguno de los fundadores, o le voy a rendir tributo a mi papá, que fue el creador. Somos muy de la familia y está perfectamente bien, pero no necesariamente. La marca tú sabes que tiene que ser sencilla, fácil de recordar, fácil de pronunciar, ¿no? Se puede decir que muy universal, ¿no? Ahora que hablamos de globalización. Exactamente, que tú puedas tener una marca que pueda pronunciar y pueda venderse en Estados Unidos, en Canadá, o en Australia, o en Andorra, o en donde quieras, ¿no? Entonces, pero no una marca que se llame Hacienda de Revillagigedo y de los... No, porque nadie se va a acordar de ella, ni la van a poder pronunciar, ni menos recordar, ¿no? Nombres largos después de más de 3 palabras es muy difícil. Es muy difícil. Y posicionarla además. Y posicionarla, además, exactamente. Entonces, bueno, pues si quieres tener tu marca, tiene que ser con estas características, ¿no? Además de que tienes que investigar si en los otros países o en los principales a los que quieres vender, pues no quiere decir algo ofensivo, porque muchas veces las marcas más grandes, y todos sabemos que las marcas más fuertes que exportan a todo el mundo, hay países donde no pueden vender con esa marca. No quiero decir marcas, pero hay marcas que no pueden vender en algunos países. Se han visto obligados a modificar. Y se han visto obligados a modificarlas. Algunas otras, o sea, esto es en cuanto al nombre en sí, pero además es el registro. Para muchos es también todo un problema decir, pero no los voy a registrar en todo el mundo, la marca, ¿no? Pues no, pero por lo menos en los países donde creas que puedes tener de aquí a ciertos años
alguna posibilidad. ¿Por qué? Porque hay vivales que se dedican a registrar marcas en algunos países y también hay marcas reconocidas que no pueden vender en Europa o en países. Y que por cierto hoy existen algunas facilidades en el Sí. caso del INPI que ya Así tiene firmados Tiene algunos acuerdos, tratados, ¿no? así es, Para acuerdos este y tratados para ese fin. Ujú. Entonces, pero primero es saber qué marca le voy a poner y luego investigar precisamente en los otros países su cuáles son. connotación. Así es. Y bueno, pues esta parte de la marca habrá que incluso también recurrir quizás a expertos hasta en Así es. fonéticas o en Claro. cosas que tengan que ver. Así es. Y volvemos al mismo tema, ¿un pequeño empresario estaría en condiciones de hacer todas estas pasos, estos trámites para Sí. poder lograrlo? Mira, déjame decirte algo que le voy a hacer promoción a ProMéxico, pero hay posibilidades de obtener apoyos, por ejemplo, para poder hacer un plan de negocios. Ahora te platico un poco más, pero hay apoyos para esto. Entonces, pero lo primero es que hagas tú todo o sea, que tengas algo base como para saber si puedes tener esa opción, si realmente tienes la capacidad, tienes el dinero. Si no tienes dinero, yo les diría que si no tienen absolutamente nada para invertir, no tienes posibilidades de exportar. Tienes que tener, Aquí es a pesar de que diferente. tengas el apoyo, Ajá. es un apoyo, pero no es todo. Aquí es diferente cuando te dicen que si eres emprendedor, muchos emprendedores han comenzado de cero y ya han podido lograr convertir su producto en algo muy exitoso, a veces sin capital, pero en el caso de la exportación pudiéramos pensar que difícilmente sin capital la vas a hacer en otro Difícilmente mercado. sin capital lo vas a hacer, porque tú vas a ir a acercarte a Haltrade o a ProMéxico o a la institución en México que donde estén, porque no están solamente en Jalisco los exportadores, ¿no? Entonces, hay 5 estados, 6 estados con denominación de origen. Son 5. Entonces podrían estar en otros estados, ¿no? Podrían ir a la oficina de comercio exterior de su estado y entonces a pedir apoyo para ir a una feria. Pero ir a una feria no es nada más lo que te da ProMéxico o lo que te da el Estado. Tú necesitas también dinero para pagar parte de tus viáticos o para pagar no llevas promoción, necesitas dinero para invertir en eso. Entonces, ahora, ¿qué tan pequeña? Muchas veces, déjame platicarte rápidamente, para posicionar la marca, ¿qué vas a hacer? Pues necesitas dinero también para eso, ¿no? Y llevar una idea, un plan, como dices. Siempre aquí estamos cayendo en lo mismo. Se requiere un plan, no puedes llegar improvisadamente a mercados solamente porque ya en México te conocen o porque ya has tenido algún... Y a veces ni en México. Están surgiendo también muchas marcas que no se venden en México, ¿no? O que se venden en Internet, o que se venden... De acuerdo. Bueno, ese es otro fenómeno, ese ¿no? es otro Porque fenómeno, sí hemos claro. visto marcas que han surgido para mercados de exportación Así que es. les ha ido muy bien. Así es. Y después de que les ha ido muy bien en otro país, vienen a México. Así es, así es. Ese Ahora está al contrario. Ajá. Entonces, qué bueno. O sea, no es lo normal. O sea, lo normal es que tú lo hagas, o no era lo normal. Ahora ya no hay nada. En Ese es eso otro ya no hay paradigma, reglas. ¿no? Así es. Entonces, no hay reglas. O sea, antes a lo mejor el paradigma era ese. Tienes que empezar por el mercado nacional y luego la exportación. No necesariamente. Puedes empezar pero con un buen plan. Ese es el meollo, siempre es el meollo. Y bueno, aquí también habría que preguntarse, no hay una cantidad para poderle recomendar a la gente y decir, necesitas 50,000 pesos para iniciar tu exportación, o 100,000, o 200,000. Ahí es también una cuestión de, bueno, ¿y cuánto tendré que reunir para realmente poder hacer un plan y lanzarme a la exportación? Sí, ahí no podríamos decir cuánto, porque vas a necesitar saber, no sé de cuántos litros estemos hablando, de qué mercado es el que quieras atender, porque a lo mejor puedes atender un mercado muy pequeñito, muy chiquito, pero es válido. Entonces, pero eso cuánto te va a representar en dinero. Entonces, no necesariamente tienes que ser muy grande. Hay nichos de mercado pequeñitos, pero entonces no necesitas ir a las grandes ferias ni a los grandes eventos. O sea, tal vez necesites, por ejemplo, a centros de consumo nada más, o a hoteles boutique, o a
¿Me entiendes? O sea, hay que, si quieres ir a un mercado así chiquito, hay que investigar cuáles son esos medios y no necesariamente tienes que hacer esas grandes inversiones. Aquí valdría muchísimo entonces la pena saber, conocerte, conocer tu producto y ver dónde tiene la viabilidad. Tú ya decías, ¿no? Puede ser quizás en los hoteles, en restaurantes, y no te diriges a otro mercado más que a ese, donde sí podrías tener capacidad de llegar sin un gran capital. Sin un gran capital. Pero sí con preparación. Con preparación. Tú tienes que prepararte, tienes que ver, saber cuál es, una cosa es lo que yo estoy pensando y soñando aquí, pero otra cosa es el mercado, cómo es el mercado. Y en ese gran mercado, ¿en dónde puedo yo encajar? Y bueno, o sea, por supuesto que el sueño y la idea es lo primero que tienes antes de hacer un plan. Y bueno, que también se vende la posibilidad de que países como China, que tienen un mercado potencial enorme, se le presentan como una alternativa a los empresarios, a los fabricantes de tequila, y con tequilas que se pueden vender a buenos precios, que estamos hablando de un mercado premium. Bueno, es cierto, está ahí, esa es una oportunidad, es real, pero ¿cuánto me va a costar llegar a ese mercado, no? Esa es la primera pregunta. Todos conocemos a tequileros que tienen 3 años, bueno, ahora ya, que empezaron cuando aún se les decía, es que no hay permiso para vender, o sea, China no da. Había estas restricciones, sobre todo para el tequila 100% agave, ¿no? Así es, pero ellos empezaron y dijeron, yo quiero ir entrando, ir empezando, para cuando se abra yo ya estoy, ¿no? Entonces empezaron, a lo mejor no con tequilas 100%, no con tequilas, en fin, pero ahora ya están. Que bueno, ese también es un tema, ¿no? Porque estamos hablando de que China, bueno, también tiene la posibilidad de recibir el tequila, que no es el 100% agave, pero que también se puede distribuir. China y Japón y varios países asiáticos, ¿no? Entonces es por ahí por donde tenemos que empezar, esa información que tenemos que tener. O sea, tenemos que leer, tenemos que contactar a gente, pero nos hace falta información. Entonces, primero es estar informados, que bueno, te digo que el sueño y la idea sea exportar, pero con los pies en la tierra y con información, ¿no? Sí, bueno, porque estamos hablando ahorita del tema de cómo posicionarte, pero a todo eso le tendrás que sumar desde la logística, desde los los temas de los impuestos que comentamos, por ejemplo, el caso de Latinoamérica, que sí hay países en donde las cargas en materia de impuestos, a la hora que vayas a querer comercializarlo dentro de un país, va a ser bastante alta, y incluso hasta más alta que lo que se paga en México al momento de comercializar. Hay lugares más altos, hay lugares donde en México solamente tenemos 2 impuestos, ¿no? Prácticamente es el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre el impuesto especial sobre producción y servicios. Pero hay otros países donde también hay un impuesto estatal. Estos 2 que nosotros tenemos son federales. En Estados Unidos y en otros países hay estatales. Hay el impuesto, el IVA estatal y el IVA federal. Y el permiso federal y el permiso estatal. O el permiso por ciudad. Entonces, hay muchísima más legislación y normatividad que hay que conocer, ¿no? Ahora, todo esto lo estamos platicando no con el afán de asustarlos. De asustar al exportador, porque bueno, sabemos que de por sí es una cuestión difícil, una decisión difícil de tomar cuando alguien piensa que puede exportar. Pero sí es importante saber que detrás, a pesar de que sea un buen producto, que tú puedes pensar que tienes el mejor producto, porque sí también en la industria del tequila da el caso de que muchos dicen, es que mi tequila es el más bueno, está elaborado con la mejor técnica para elaborar el tequila. Pero a lo mejor hay otros 100, como tú, que también están utilizando toda la calidad para poderlo comercializar, ¿no? Y a la hora que llegas al mercado, bueno, pues resulta que sí había muchísimas otras opciones que a lo mejor tú desconocías y no logras vender la cantidad que estabas esperando, pues para que te sea negocio. Así es. Entonces tienes que investigar, tienes que ver. Muchas veces es eso, o sea, pensamos que tenemos el mejor tequila del mundo y al mejor precio. Bueno, yo creo que eso sí es bueno, ¿no? Te digo, todo el mundo, nadie produce algo malo, ¿no? Pero hay calidades distintas también, y hay mercado para calidades distintas.
Aquí la cuestión de conocer el mercado yo creo que es una de las partes fundamentales que porque tendrías. tú lo tienes que comercializar y posicionar entonces en el nivel que tiene que tener, ¿no? ¿Alguna otra recomendación que pudiera tomar en cuenta aquel que está pensando en Mira, exportar? fíjate que a mí me decía alguna vez el consejero comercial en Colombia, por ejemplo. Yo fui a Bogotá y me dijeron, y le dije con tequila, y le decía yo, pues quisiera ver cómo puedo posicionar el tequila aquí. Y me decía, vamos al súper para que veas. Y lo que vi fue todas las bebidas alcohólicas las hay también en 500 mililitros. Decía, y los tequileros no quieren. Entonces, la manera del envase. En Canadá nos decían también, fíjate los colores que hay de tequilas y los colores que hay de otras bebidas. En tequilas prácticamente ninguno. Fíjate que ahorita, por ejemplo, hay muchísimas bebidas con granada. Y tequilas creo que había uno. Entonces la gente va al anaquel y ve siempre lo mismo. Y entonces no se trata de eso. Entonces una cosa es también innovar en el empaque, que ya se está empezando a hacer. E innovar en el empaque, innovar en la medida. O sea, de acuerdo a la legislación, sí, 700 mililitros o máximo 700, pero hay estas opciones. Ese es otro tema, toda la parte de envase y etiquetado. Que bueno, pues también puede ser una arma para comercializar y para vender. A lo mejor la diferencia que va a hacer sobre otros productos. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa para llegar a la parte final y para platicarles además de un evento que viene próximamente. Este es el tequila en el comercio internacional. Este es el tequila en el comercio internacional, platicando el día de hoy sobre los paradigmas para crear un plan de negocios al momento de generar un proyecto de exportación. Estamos platicando con Silvia Torres, ella es especialista, es catedrática, es además asesora en comercio internacional y nos está platicando acerca de cuáles son estos principales errores que se cometen al momento de pensar que nuestro producto se va a posicionar en el extranjero y sobre todo, bueno, si ya tenemos algunas intenciones o incluso ya vistos clientes en el exterior, ¿qué tan factible es que nuestro producto vaya a tener éxito? El tener un cliente fuera de México no te garantiza, como ya nos decías, el éxito para la hora de la venta, Silvia. Exacto. Empezando porque muchas veces ni es un cliente seguro, ¿no? Entonces muchas veces es un interesado o un potencial comprador, ¿no? Entonces, pero sí, yo diría que hay muchos errores que se cometen, o hay muchas cosas que se cometen, precisamente decir, ya tengo un cliente, pero no tengo todo lo que hay en medio, ¿no? Yo creo que habría que visualizar, o eso es lo que yo recomendaría, precisamente que esto es un camino, es un proceso que toma, tú ya tienes la fábrica, y si no la tienes, hay que empezar por ahí, porque hay muchos comercializadores o maquiladores o gente que quiere que la maquilen, sí, pero de ahí a que yo voy a estar vendiendo, ¿qué hay? Y lo tienen que visualizar de manera, como se visualiza la logística, o sea, ¿qué hay al principio, qué hay en medio y qué hay al final? Entonces, para llegar allá donde yo quiero llegar, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir, no? Hay pasos que tienes que dar, ya hemos hablado del precio, ya hemos hablado de la marca, ya hemos hablado del mercado, hemos hablado de tu empresa, de cómo está tu empresa, ¿no? O sea, eres una empresa pequeñita, no existes, tienes capital o no tienes capital, hay que analizar muchas cosas, o sea, todo eso que hay en medio para que te posibilite, para que te dé la oportunidad de llegar allá donde tú quieres ir, ¿no? Hablando precisamente de los paradigmas, comentábamos acerca de, bueno, si yo tengo ya mi marca, yo tengo ya mi producto con una presentación, ¿cómo me voy a mover hacia las presentaciones que realmente requiere el mercado? Porque es muy frecuente que quizás cuando tenemos un producto que se vende en México con las características que tenemos de empacado y demás, no necesariamente lo vas a ir a llevar a Europa, por ejemplo, para colocarlo en un anaquel, porque a lo mejor de principio
ni siquiera cumples con la legislación de allá. Así es, la legislación es de 700 mililitros, no 750 como aquí o como en Estados Unidos. Entonces, y no se permite, porque también quiero hacer mención de esto, porque muchos exportadores a la botella de 750 la etiquetan como 700. Eso, si la autoridad se da cuenta, te va a caer un multo, ¿no? Claro. Bueno, porque estás incurriendo en competencia Así desleal desde el punto de vista de aquel Tú puedes decir, país. para empezar, estás regalando el Aunque tequila. estás regalando el tequila. Tú puedes decir, no le hace, yo lo regalo. No, porque la ley dice que tiene que ser 700, ¿no? Entonces, aunque estés dando de más, ok. Entonces, tienes que hacerlo como dice la ley. Pero dentro de la ley, tú tienes que ver qué se usa o qué te podrían autorizar. Si la ley dice hasta 750 o hasta 700, pero hay muchos en medio y así lo vemos con latas, con frascos, con muchísimas cosas. Yo me he preguntado por qué todas las latas de duraznos, por ejemplo, o de mango son 860, una cosa así, o por qué el litro de leche no es litro de leche, es de 904, 960, pero no es un litro, ¿cierto? Bueno, ok, tal vez es la regulación que existe. Entonces tienes que irte a la regulación, pero luego tienes que irte al mercado y decir, a ver, si se permite esto, ¿qué es lo que yo podría tener para que sea diferente? Y que además y que yo tenga capacidad de hacer. Y yo tenga la capacidad de hacer. Sí, es totalmente inviable, justamente, si tú quieres vender a todo el mundo y tener en un país 750, en otro 700, en otro 375, en otro 350, porque tienes que tener inventario pues para cada país, para ¿no? cada Tendrías país. que estar fabricando tamaños diferentes y no te va a costear tampoco. Pero entonces lo ideal es decir, a ver, vamos viendo un estándar en donde yo tenga posibilidades legales de entrar en cualquier o casi en cualquier país y que sea diferente, ¿no? Y que yo creo que ahí podría ser un buen inicio, ¿no? Sí. Mi presentación es esta, Así es. en donde de veras encaja, en Así donde es. la regulación sí me autoriza a comercializarla, así como yo lo tengo. Así es. Y bueno, ahí ya después hablarás de si hay un mercado, si hay un comprador en ese país, pero sí partiendo de tu realidad, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ¿qué otras medidas o qué otros volúmenes se permiten y qué otros volúmenes están al mercado, ¿no? Y que bueno, pues son este tipo de tips y este tipo de recomendaciones los que hacen falta conocer y que afortunadamente, Silvia, viene un taller próximamente para aquellos que tienen todas estas inquietudes y que quieren conocer acerca de cuáles serían los pasos que deben de dar para convertirse en exportadores. Pláticanos, por favor, de este tema. Muchas gracias que me das esta oportunidad. Lo que pasa es que estamos con un taller en Haltrade, eso es en Guadalajara, en las oficinas, va a ser ahí mismo en las oficinas de Haltrade, bueno, no de Haltrade, de SEDECO, de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, en López Cotilla 1555, casi esquina con Chapultepec, y esto va a ser los días 27, 29 y 30 de mayo, 27, 29 y 30 de mayo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, son 12 horas de curso, donde vamos a hablar precisamente de todo este tema. Entonces, vamos a hablar, son 4 horas diarias, de 10 a 2, 3 días, vamos a hablar precisamente un plan de negocios o un plan de exportación, incluye prácticamente la generalidad, son 5 cosas. Es cómo estás tú y tu empresa, o sea, si existes o quién es quien va a vender, a exportar, a producir, etcétera. Luego, cuál es el producto que tienes, quién es la competencia, con quién compites directamente, con quién compites indirectamente, los precios, absolutamente todo acerca de tu producto. Y luego vas a hablar acerca del mercado al que pretendes llegar, cuál es precisamente la competencia en ese mercado, cuáles son las regulaciones, cuál es todo acerca del mercado. ¿Sí? La siguiente es toda la parte operativa y toda la parte logística, ¿no? O sea, cómo lo voy a llevar, cómo lo voy a distribuir. En muchos países es inviable manejar algunas cosas, por ejemplo, yo digo, por barco, se nos hace muy sencillo a veces decir. Si voy a mandar un contenedor, pues lo mando por barco. Pero si es en Rusia o si es en invierno, no puedes manejar las cosas exactamente igual. En países donde tienen dificultades, bueno, en Nueva York o en Chicago en invierno, ¿no? Bueno, ahora que hubo esta ola invernal, Claro. Entonces, habría que verlo considerado, ¿no?
Todo eso además fue fuera de temporada, ¿no? Entonces todo eso lo tienes que considerar. Y luego la última parte es también muy importante, es la parte financiera. Justamente cómo le vas a hacer para eso, ¿no? Hay gente que dice que el plan de negocios ha quedado obsoleto, pero lo que pasa es que hay necesidad de tener un documento que te diga si es viable, no es viable como yo lo estoy pensando, hay que hacerle ajustes, hay que hacerle modificaciones, y tengo un documento que es el punto de partida y que tendrá que irse modificando de acuerdo a los mercados que yo vaya descubriendo, a las cosas que yo vaya incorporando, pero es partir de algo. El hecho de que hoy la globalización te lleve a tomar decisiones de último momento no quiere decir que prescindas de tu plan de negocio. Tienes que tener, se le ha llamado plan de negocios, te digo, muchos planes de negocios, por supuesto que no sirven, o sea, o te los hace un consultor nada más para cumplir con algo, por ejemplo, no sé, si alguna institución financiera te va a dar apoyo y te dice, pero ¿y tu plan de negocios? Yo te hago el plan de negocios para... No, o sea, no, el plan de negocios no es algo para guardar, ni para presentar al banco y luego para guardar. Es una guía, es una luz y es algo dinámico, no es estático, ¿no? Claro. Pero es una base. Tú puedes a lo mejor hacer algunos cambios porque las circunstancias te orillaron a modificar, pero no quiere decir que vas haciendo las cosas improvisadamente, como se te vayan ocurriendo todos los días, ¿no? Así es. Y que bueno, a eso básicamente te refieres con plan de negocio. Exactamente. Eso es un plan de negocio, eso es un plan de exportación. Si quieres no le llames plan de negocios, pero es un plan de exportación. ¿Cómo hago? ¿Tengo empresa o no tengo empresa? ¿Le pongo, hago una SPRDRL o hago una SADCB o como persona física puedo? Bueno, pues tienes que investigar si el CRT te va a autorizar a una persona física o no. O sea, en fin, ¿no? Eso es un plan de exportación. Vamos a dar el correo electrónico, Silvia, para aquellos que quieran participar en el taller. ¿Cómo no? Me pueden escribir a mí directamente, mi correo es torsilvia, torsilvia@gmail.com, o pueden escribir a Sandra, el de Haltrade, Sandra, perdón. Bueno, se los vamos a investigar, pero igual también está la página de Haltrade. La verdad se me olvidó, pero la página de Haltrade o el teléfono de Haltrade, donde pueden hablar y entonces ya pueden, a SEDECO, a la Secretaría de Desarrollo Económico, entonces pueden hablar ahí, perdón, pero se me olvidó. O también, bueno, pueden escribir a octavio.garcia@crt.org.mx y bueno, pues ahí con todo gusto tendrán ustedes la información. Gracias Silvia Torres, gracias a ustedes que nos estuvieron sintonizando. Yo soy Gabriela Chávez, hasta el próximo Tequila en el Comercio Internacional.